El primer comentario acerca de una lectura de un escrito de Jorge Luis Borges va a ser acerca de su brevísimo, pero sin duda interesante ensayo acerca de la cuestión en cuanto a la existencia de Dios. Me refiero a su Argumentum Ornithologicum. Corresponde esto al El Hacedor, escrito en 1960. Transcribo el relato de lo que él escribió porque son 9 líneas. Es muy simple lo que él escribió y veamos qué es lo que quiso decir. Escribió Jorge Luis Borges: cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo, o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno. Pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible, ergo Dios existe. Bien, a simple vista y rápida lectura pareciera una variación del esse es percipi de Berkeley. Según este pensador, Berkeley, las cosas, los objetos, el mundo en general existen porque son percibidos. Esta percepción total necesita de Dios. No solo Dios justifica la existencia del mundo, asegura también la permanencia de éste, y obviamente nada puede escapar a su percepción o conocimiento. Esto según la teoría de Berkeley. El planteo del argumento podemos reducirlo, sin pérdida de rigor, al siguiente ejemplo, que es de naturaleza empírica. Un hombre coloca dentro de una caja una cantidad de objetos solo conocidos por él. Guarda o coloca la caja en un lugar secreto. Después de esto, por accidente, se olvida o muere. Nadie sabe la existencia de esa caja, tampoco de la existencia de su contenido. El problema acerca de este conocimiento, diría Borges, involucra la existencia de Dios. Si Dios existe, sabe de la caja y su contenido. Si Dios no existe, nadie sabe ni de la caja ni de lo que está dentro de ella. Una especie de caja negra, o mejor aún, una especie de agujero negro. Pero volvamos a nuestro argumentum, la multiplicidad de las cosas. Contar el mundo múltiple. En cuanto a existencia, ¿será una realidad inherente o externa al hombre? ¿O será una consecuencia de decodificar esta realidad que, según varias tradiciones y cosmovisiones, es única e indivisible? Me refiero al hecho de contar, que en definitiva es una consecuencia de nuestra manera de aprehender la realidad. La matemática descansa sobre dos pilares: la geometría, asociada, según Kant, a un a priori externo, que es el espacio, y la aritmética, asociada a un a priori interno, el tiempo. Porque la aritmética está basada en los números. 1, 2, 3, es una sucesión. Esa sucesión temporal de alguna manera radica en el hemisferio nuestro izquierdo, que es el que de alguna forma está más inmerso en el tiempo. La sucesión, la secuencia, lo que es una lógica deductiva, está en el hemisferio izquierdo. En el esquema de Borges están ambas intuiciones. La externa, que tiene que ver con el espacio, y hay otra, la aritmética, que es un a priori interno, que es el tiempo, como hemos dicho, aceptando acá. Pájaros numerados en una imagen virtual,
es decir, la posibilidad de una repetición, 1, 2, 3, 4, una posibilidad que es en verdad necesaria a nuestra cualidad cognitiva. Cuando digo necesaria, me estoy refiriendo como consecuencia lógica. O sea, es una consecuencia lógica de nuestra forma de razonar el entender esa repetición. Podemos imaginar una repetición, una serie de objetos dentro de un espacio, también creado por la interpretación de nuestra conciencia. Pero todo esto, números, espacio, tiempo, todo esto está conjugado en una geometría euclídea que es apodíctica, necesaria al hombre. La frase es de Kant. O sea, la geometría euclídea es apodíctica al hombre. ¿Qué quiere decir? Que es necesaria, que el hombre, por su forma de razonar, de pensar, trae esta forma de pensar, de intuir la realidad aparte a través de sus a priori externos e internos, todo en el hombre hace que sus atributos más importantes sean ese espacio y ese tiempo y esa forma de percibir cosas en el espacio, objetos y números o secuencia en el tiempo. Todo eso está dentro de una forma euclidia, en una forma apodíctica, necesaria al hombre como tal. Inexorablemente, por razones, supongo, antropomórficas, entiendo que asignamos todas nuestras percepciones y atributos en un grado superlativo a un Dios. En definitiva, justificamos la existencia de un creador a través de cualidades y atributos que esencialmente son los nuestros. Si este axioma es negado, o sea, si los atributos de un supuesto Dios no tienen nada que ver con los atributos del hombre, el argumentum ornitologicum se desploma como un castillo de arena. Veamos la justificación de lo que acabo de decir. Dice Borges en su escrito titulado De alguien a nadie, en Otras Inquisiciones, escrito en 1925. Dice Borges: el escondido autor del Corpus Dionisiacum declara que ningún predicado afirmativo conviene a Dios. Nada se puede afirmar de él, todo puede negarse. Y más adelante, en el mismo escrito, refiriéndose también a Dios, dice Borges: no es sapiente, es más que sapiente, no es bueno, es más que bueno, inescrutablemente excede y rechaza todos los atributos. En definitiva, lo inconcebible no está en la percepción y conocimiento del número, sino en la supuesta posibilidad de una equivalencia entre Dios y hombre en cuanto a atributos. Entiendo que nuestros atributos y nuestras posibilidades cognitivas determinan nuestra particular y humana forma de decodificar la realidad. Y la única posibilidad que tenemos es, aceptando a Kant, a través de un mundo de formas geométricas que se mueven en espacio y tiempo. Un espacio y tiempo que es una responsabilidad absolutamente nuestra. Pero todo esto, obviamente, es apodíctico e inherente a nuestra esencia. De ahí la expresión apodíctica o necesaria en lo que respecta a la geometría euclídea, pensando esta disciplina como un mundo de formas intuible a nuestra condición humana. Pero elevar dichas cuestiones como también atributos de un supuesto responsable de nuestra problemática y misteriosa existencia es, creo, demasiado aventurado y sin lugar a dudas falso. Otra cuestión también me preocupa. A nivel de ironía, y pensando casi la palabra ornitologicum como una variación de ontologicum, y en función de todo lo expresado en los párrafos anteriores, es decir, lo imposible de conjugar la existencia de un Dios con nuestros atributos humanos, recordando también el primer Wells, también de Borges, él dice: la realidad procede por hechos, no por razonamientos. A Dios le toleramos que afirme, soy el que soy, no que declare y analice, como Hegel o Anselmo, el argumento ontologicum. Dios no debe teologizar,
El escritor no debe invalidar con razones humanas la momentánea fe que exige de nosotros el arte. En definitiva, ¿no será este breve y jugoso ensayo una leve y no tan inocente ironía, de hecho muy propia de Borges? Si lo que pretende Borges es disolver la conexión entre nuestra limitada razón y la posibilidad de demostrar a través de la misma la existencia del creador de nuestro universo, son válidas sus conclusiones. Y entonces, en definitiva, si el leitmotiv de este pequeño escrito de Borges, pequeño en extensión, es la de crear como un koan budista una perplejidad que desconecte nuestra esclarecedora razón de una realidad engañosa, maya, y de alguna manera podemos entrar en una ilustración budista, en un insight, bien, de lo contrario, aún así, sigue siendo un hermoso y breve sofisma este relato, este escrito pequeño de Jorge Luis Borges.